Ante la falta de una buena causa política, una causa social, ante la falta de impacto ante la sociedad, pues la derecha determinó de todo el día estar con el tema del huracán Otis en Acapulco, que ya subió la cifra de las personas fallecidas, que no ha llegado el apoyo y por qué son los militares los que están realizando estas tareas. Bueno, hay autoridades civiles y militares. Sin embargo, han llegado al extremo, por supuesto. Sandra Cuevas, la llamada autodenominada aferrada a ser candidata, que la corrieron de todas las alcaldías acá en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, mejor dicho, pues hombre, junto con López Dóriga, con Chumel, con toda la caterva, Dresser, todos, incluso, bueno, pues creo que Broso también anda preparando un programa especial para hablar del huracán Otis. El presidente ya respondió, usted tiene la información aquí en ACM Canal 54. Sin embargo, vale la pena mencionar que el abogado especialista en derecho militar, César Gutiérrez Priego, salió a darles una buena lección. Dice, cuando hay un estado de emergencia, tienen que entrar las fuerzas militares. Los militares, los marinos, son las personas más capacitadas para entrar en esos terrenos de problemas generados por un fenómeno meteorológico. Por eso se declara estado de alerta, estado de emergencia. No lo van a entender ellos, pero usted tiene que saberlo porque es lo que está pasando. Y es que Sandra Cuevas, fíjese, las advertencias me parecen más allá de cualquier consideración que usted tenga. Esta mujer de por sí siempre es estridente y le gustan los escándalos, es escandalosa. Y advierte que el huracán Otis será la Ayotzinapa de la 4T. A ver. La alcaldesa opositora de la capital del país acusó al presidente López Obrador de actuar de manera incompetente e indolente ante el sufrimiento de la población guerrerense. Que yo sepa, hasta estas horas, la alcaldía Cuauhtémoc no ha mandado ninguna ayuda a Guerrero. Sandra Cuevas, la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, la alcaldía en la Ciudad de México, advirtió que la tragedia en Acapulco, Guerrero, provocada por el impacto del huracán Otis, será considerada como el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación. Cuevas Nieves acusó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado de manera incompetente e indolente ante la tragedia. En este sentido, señaló que el gobierno federal, así como también los gobiernos estatal y municipal que son emanados de Morena, no han sabido actuar ante el desastre ni tampoco ha podido lograr establecer los protocolos de prevención para evitar la catástrofe. Acapulco será la Ayotzinapa de la 4T. Hemos visto en estos últimos días la tragedia, el dolor. Bueno, pues eso lo hemos visto en un fenómeno natural como este. Es imposible, aparte que ni siquiera son predecibles. Y hay una gran diferencia entre lo que esta mujer dice y la realidad. Un fenómeno natural, que el huracán Otis es culpa del presidente, que es que eso es lo que debió haber atendido. Bueno. Pero ¿qué dijo en sí Sandra Cuevas? Tendríamos que establecer un parámetro natural de diferencias. Un fenómeno natural como es en este caso un huracán categoría 5 que golpeó el puerto de Acapulco, es imposible predecir en un lapso de horas que se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5. El primero que acudió al lugar fue el presidente de la República. Allá está la gobernadora con todo y lo que han dicho de Evelyn Salgado. Allá está todo el gabinete de la presidencia de la República atendiendo precisamente esa situación de emergencia que se ha presentado en Guerrero. Entonces esto de que es el Ayotzinapa, hay que dimensionar las cosas. Una cosa sería lo que esta mujer dice, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y otra muy diferente, la realidad de lo que está pasando allá. El Ayotzinapa fue un evento trágico, sin duda. No cabe la menor duda, fue un evento trágico que causó muchos problemas, desde luego. Sí sabemos de qué se habla, pero ni siquiera se ha podido esclarecer ese hecho del todo. Y que será la Ayotzinapa de la Cuarta Transformación es una falta de respeto. Primero al primer mandatario, luego es una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos y mexicanas. Porque pues si esto que dice Sandra Cuevas es verdad, entonces pues sería prácticamente un reclamo por todo el estado de Guerrero, y eso no ha pasado. Pues, ¿qué dijo Sandra Cuevas? A ver, déjeme pongo un poco
de lo que dijo que es el Ayotzinapa de la 4T. ¡Ah, qué caray! Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T. Hemos visto en estos últimos días la tragedia, el dolor que están pasando nuestros hermanos guerrerenses. Y esto se debe no solamente a un desastre natural, se debe a la incompetencia e indolencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de las autoridades de Morena locales que no han sabido cómo actuar ante este desastre natural. Ni siquiera tuvieron los protocolos de actuación para poder evitar muertes, para poder evitar todo lo que ahorita están padeciendo nuestros hermanos guerrerenses. Presidente Andrés Manuel López Obrador, yo vuelvo a preguntar con mucho respeto, ¿quién es usted para decirnos a los mexicanos cuándo podemos entrar a una entidad, a otro estado y cuándo no podemos hacerlo? ¿Quién es usted para decirnos cuándo ayudar y cuándo no ayudar a alguien que está en desgracia? No capitalice usted el dolor de los que ahorita menos tienen. No sea usted el que sigue haciendo política en lugar de gobernar, en lugar de tomar a este país y unirlo. Usted no se cansa de dividir, no se cansa de polarizar. Y no contento con esto que ha logrado, con la violencia que ha internado en este país, ahora también quiere quitarle algo más a los mexicanos: ser empáticos, ser solidarios. Usted no puede quitarle la magia a los mexicanos. Usted no puede apagar la luz de los mexicanos. Nosotros vamos a llegar a Acapulco, vamos a llegar a las zonas más afectadas de Guerrero. Y nosotros me refiero a todos los mexicanos, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la sociedad civil organizada, a todos aquellos que quieran ayudar a los que menos tienen. Lo necesitan no solamente los habitantes de Guerrero, lo necesitan también los empresarios. Bueno, ya fue mucho rollo el de Sandra Cuevas con este asunto. El que salió a darles una arregladita a estos personajes fue el abogado en derecho militar, especialista en esos temas, César Gutiérrez Priego. ¿Por qué tanto ruido de que sea pues sí, en este caso, que la ayuda llegue por parte de los militares? Porque son las personas indicadas. Mire, el abogado César Gutiérrez Priego, que es especialista en derecho militar, dice: derivado de la desinformación que existe en torno a las medidas de seguridad adoptadas en la zona de desastre del estado de Guerrero, explico brevemente cómo se ha manejado siempre de acuerdo a la Ley General de Protección Civil y cómo operan el Plan DN3E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, de acuerdo a la declaratoria de desastres emitida por el Gobierno de México. O sea, aquí está la respuesta. No, presidente, que la Ayotzinapa. Esas son grillas. Este abogado sí les da una buena lección. Derivado de la entrada Otis al estado de Guerrero, todos pudimos observar y tenemos conocimiento de todas las afectaciones que hubo en el puerto de Acapulco y los municipios aledaños. Desafortunadamente, pues ha sido considerado un desastre natural, mismo que obviamente el gobierno federal ya determinó por medio del diario oficial y se hizo esta declaratoria tal como lo establece la Ley General de Protección Civil. Pero muchas personas me han estado preguntando, me dicen que si es cierto que el ejército mexicano no está permitiendo que asociaciones civiles vayan a hacer entrega de víveres a las personas que se encuentran en el estado de Guerrero. Les comento que eso es falso, de acuerdo a la información que yo tengo y tengo contacto directo. Lo que sí, y que la gente lo pueda entender y lo pueda saber,
De acuerdo a esta declaratoria de desastre natural, de acuerdo a lo que establece la misma Ley General de Protección Civil, existen diversas medidas de seguridad que se establecen en el artículo 73, 74 y 75 de la misma ley. Recordemos que esas medidas de seguridad son exactamente ¿para qué? Para evitar que pueda haber mayores tragedias. Otra cosa que es muy importante es, se activó el plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es de auxilio a la protección civil, y el plan Marina, así como el plan GNA de la Guardia Nacional. Ellos crean un teatro de operaciones en donde, de forma conjunta, dividen las diferentes regiones en donde se encuentra el desastre natural y el apoyo que se tiene que brindar, tal y como se tiene que brindar de acuerdo a las necesidades que se tienen y los diagnósticos reales. Hay que entender que muchas veces nosotros podemos tener la intención de querer apoyar, pero mientras existan las medidas de seguridad en un desastre natural, quien lleva el control como tal es la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de Marina, las autoridades municipales, estatales y federales, que en ese teatro de operaciones se pongan de acuerdo para la forma en cómo se va a apoyar. Todos podemos ser muy entusiastas y tratar de querer ir, ¿no?, a apoyar a nuestros hermanos, pero la realidad es que no tenemos la experiencia que tienen los elementos del Ejército, los elementos de la Armada y los elementos de la Guardia Nacional. Ellos, de forma profesional, están haciendo el trabajo. Hay que apoyarlos en lo que nosotros podamos. Olvídense que es una cuestión de carácter político, no tiene absolutamente nada que ver. He visto compañeros, colegas, abogados que están emitiendo opiniones, las cuales no solo no comparto, sino que no tienen que ver con la ley. Están hablando incluso de un estado de sitio, cosa que es completamente falso, porque este es el protocolo que se ha utilizado en los diferentes desastres naturales que han pasado en nuestro país. Mi reconocimiento nuevamente a los elementos del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Guardia Nacional, que como siempre están dispuestos a apoyar a sus hermanos civiles en cualquier momento y ante cualquier situación. Bueno, debe quedar claro, ahí está el por qué son elementos castrenses, elementos militares, los que llevan a cabo esta tarea, saben cómo hacerlo, son los, de hecho, estamos hablando de los cuerpos castrenses del país, los que mayor aceptación tienen en México. No, pues, esto durante mucho tiempo, bueno, primero fue el FONDE, que porque el Fondo Nacional o el Fondo de Desastres Naturales no se había activado, luego fue que son militares, luego es porque hay carencias en Guerrero, luego que hay rapiña, que hay un estado de sitio, que, o sea, tantas cosas que el abogado en derecho militar dice, yo no estoy de acuerdo en lo que están diciendo, por supuesto que no, porque conoce el tema. El problema no es, de hecho, el huracán Otis que pegó en el puerto de Acapulco. El problema es de tipo político. Pero qué bueno que el abogado César Priego pues les da una lección a estos personajes carroñeros es la palabra, que buscan por dónde estar molestando una y otra vez, que no se pueden organizar mejor para hacer alguna colecta y llevarla, atender. ¿No sería mejor ayudar que criticar? ¿No sería mejor hacer donativos que estar estar en esta dinámica de... Es el Ayotzinapa. Ayotzinapa fue una tragedia diferente, tragedia de Estado, crimen de Estado. Es algo muy grave lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, sí, lo entiendo, son ocurrentes, que Sandra Cuevas haga esas comparaciones. No hay punto referencial, hubo personas que fallecieron, es un fenómeno climatológico. Decir que esto es culpa del presidente es una barbaridad, es una ocurrencia del tamaño del mundo. Y Lodo y todos los demás están en esa misma dinámica. Entiendo, es un tema que han politizado porque les conviene, pero ya les dieron su arregladita y debe ser así, estar informando, porque ante las mentiras y la desinformación generalizada, pues no queda otra que mantener un buen canal de información entre ciudadanos y gobernantes. Creo que el presidente hace muy bien en anunciar que va a ser a diario el informe mientras pasa esta contingencia allá en Guerrero. El pueblo de Guerrero se va a poner de pie, está de pie. Que digan lo contrario los opositores, eso hasta lo podemos entender. No hayan qué hacer. Están desesperados, por supuesto.